Hola, estimados amigos. Continuando con el estudio de la mano, en esta sesión vamos a estudiar las fascias superficial y profunda, espacios o compartimentos de la mano, vainas fibrosas que en las muñecas reciben el nombre de retináculos. En los dedos forman las vainas fibrosas digitales. También estudiaremos unas membranas cerosas que envuelven a los tendones que recorren tanto la muñeca como los dedos. Esas membranas cerosas reciben el nombre de vainas sinoviales y que están representadas en la figura por este elemento de coloración azulada. Vainas sinoviales, vainas fibrosas o retináculo, espacios o compartimentos y fascias de la mano en este caso. Nuestra mano constituye el segmento terminal del miembro superior y ella está conectada al antebrazo por la muñeca. La mano, por su gran movilidad y por su exquisita sensibilidad, constituye un valioso instrumento de prensión y de tacto. Por estos motivos, nuestras manos constituyen un órgano importante para el ser humano. La mano tiene como límite proximal algo por debajo de una línea horizontal que se traza desde el hueso pisiforme que tiene una situación superomedial en la mano hasta el tubérculo del escafoides. Entonces, la mano será todo lo que está por debajo de esa línea horizontal desde el punto de vista anatómico. La mano comprende dos segmentos. La mano propiamente dicha, que es el segmento proximal de la mano, y el segmento distal corresponde a los dedos. Desde el punto de vista topográfico, estudiamos en la mano dos regiones. Una región anterior o palmar y otra región posterior o dorsal. Estas regiones tienen diferencias en su constitución estructural anatómica, como ya lo hemos observado en los estudios audiovisuales pasados. La siguiente diapositiva es para estudiar el esqueleto de la mano propiamente dicha y el esqueleto de los dedos. La mano propiamente dicha está constituida por la fila distal del carpo
y los huesos metacarpianos, que son 5. La fila distal del carpo o segunda fila está constituida por el hueso trapecio, trapezoides, hueso grande y hueso ganchoso, y por 5 huesos largos, pequeños, denominados metacarpianos, que se los cuenta desde el pulgar hacia el meñique, lateral a medial, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Lateral indicamos tomando como punto de reparo el extremo distal del radio. Medial, tomando como punto de reparo el extremo distal del cúbito. También podemos tomar otros elementos para tal propósito. En cuanto al esqueleto de los dedos, están constituidos por 3 segmentos óseos, excepto el dedo pulgar, que solo tiene 2. ¿Cómo se denominan los segmentos óseos de los dedos? O falanges. Se la denomina de la siguiente manera: falange proximal o falange, falange intermedia o falangina y falange distal o falangeta. Como vemos, tiene 3 falanges: el segundo, tercero, cuarto, quinto dedo, excepto el primero, que corresponde al pulgar, que tiene falange proximal o falange y falange distal o falangeta. Le falta la falangina. En el esquema izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, tenemos el esqueleto de las falanges en una visión anterior, en una visión posterior y otra lateral. Falange, falangina, falangeta. ¿Cómo sabemos que esta es una visión anterior de las falanges? Porque la cara anterior de la diáfisis es aplanada, mientras que la cara posterior de la diáfisis de la falange es convexa. Vea la diferencia en cuanto a la forma de la diáfisis de las falanges. Hay otras características diferenciales que ustedes deben complementar utilizando un texto de anatomía, ¿verdad? Y esos caracteres diferenciales también están presentes en el extremo proximal de la falange y en el extremo distal. Ahora sí, entramos al estudio de las fascias. ¿Qué son las fascias? De manera general, son envolturas del cuerpo, envolturas de tejido conectivo que envuelven al cuerpo y que cumplen múltiples funciones. Solo mencionaré una de ellas. Sirven de protección, sirven de unión. Bueno, digamos otras más. Forman tabiques, forman tabicamiento de las regiones del cuerpo para dividirlos en espacios que ya vamos a estudiar. Y una de ellas constituye un almacenamiento importante
de tejido adiposo como es la fascia superficial. Las fascias del cuerpo que vamos a estudiar son dos. Una que está por debajo de la piel. Esa se va a llamar fascia superficial. Por estar debajo de la piel, también se la ha denominado tejido celular subcutáneo. Otro nombre es fascia hipodérmica. Esta fascia superficial o tejido celular subcutáneo es una capa de tejido conectivo areolar laxo y de grasa, como podemos observar en la imagen. La siguiente capa de recubrimiento de tejido conectivo corresponde a esta lámina blanquecina, igual en la figura intermedia, toda esta lámina blanquecina es más o menos resistente, que recibe el nombre de fascia profunda. Esta es la fascia profunda, la lámina blanquecina, que por revestir a los músculos también se la denomina fascia muscular, fascia profunda o fascia muscular. Anteriormente se la conocía con el nombre de aponeurosis superficial, que es como yo voy a seguir describiendo a la fascia profunda, con el nombre de aponeurosis superficial. Es la misma hoja de tejido conectivo denso que carece de grasa si comparamos con la fascia superficial. La fascia profunda en la mano o aponeurosis superficial en la mano va a recibir el nombre de acuerdo a la región que reviste. La fascia profunda o aponeurosis superficial reviste toda la mano, que cuando reviste su parte anterior la denominamos aponeurosis palmar superficial o fascia palmar. Cuando reviste la región posterior de la mano, la denominamos aponeurosis dorsal superficial o fascia dorsal. Pero es la misma hoja, cuyo espesor va a variar de acuerdo a las regiones que reviste, de acuerdo a la potencia muscular. En este caso, observemos que la fascia profunda o aponeurosis superficial, específicamente la aponeurosis palmar superficial, cuando reviste la región tenar y la hipotenar, es sumamente delgada. No sucede así cuando reviste la porción central de la mano, donde se hace gruesa, es bien definida y por su aspecto se la denomina ligamento palmar. Este es el ligamento palmar, la porción central de la aponeurosis palmar superficial, que como podemos observar, tiene la forma de una lámina triangular, cuyo vértice es proximal y se inserta en el retináculo flexor. Al mismo tiempo, se continúa con el tendón del palmar largo o palmar menor, tendón del músculo de la región antebraquial anterior. Presenta una base, ¿no?, que corresponde a la articulación metacarpofalángica. En cuanto a la constitución
de este ligamento podemos observar que está constituido por 4 fascículos longitudinales, que no son más que la proyección del tendón del palmar menor hacia la mano, que se abre en abanico. También podemos observar que está reforzada por fibras de dirección horizontal que son muy abundantes a nivel de su base. Este es el ligamento palmar. Esta es la aponeurosis palmar superficial. Si reviste la región posterior de la mano, será la aponeurosis dorsal superficial. Es la misma hoja que reviste la mano en su totalidad y que se continúa proximalmente, se continúa con la aponeurosis antebraquial. Una vez que ya tenemos una visión general de la fascia superficial y profunda o aponeurosis superficial, una vez que tenemos este conocimiento, entonces, ahora sí, vamos a realizar el estudio de los espacios o compartimentos de la mano que derivan del tabicamiento que produce la fascia profunda. Para ello, efectuamos un corte transversal por la parte central de la mano propiamente dicha, cuyo esqueleto a este nivel está formado por los huesos metacarpianos. Entonces, hacemos la sección transversal de la porción central de la mano y vamos al estudio de los espacios o compartimentos. Diagnóstico de lo que estamos observando. Tenemos una visión inferior de la sección transversal de la mano propiamente dicha para estudiar los espacios y compartimentos de esta región. Antes de describir estos espacios, identifiquemos primero el esqueleto de la mano propiamente dicha, que en este corte corresponde a los huesos metacarpianos, que son 5 y que, como ustedes saben ya, se los cuenta del pulgar al meñique. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano con sus respectivos espacios interosos. Todas las partes blandas que se encuentren por delante de los metacarpianos va a corresponder a la región palmar anterior. Todas las partes blandas que se encuentren por detrás de estos mismos huesos va a corresponder a la región dorsal de la mano. Esta es la región anterior o palmar delante de los metacarpianos. Esta es la región dorsal o posterior detrás de los metacarpianos. A continuación, identifiquemos las principales capas anatómicas que se estudian en la mano de superficie a profundidad. Primero tenemos la piel, que cubre como hoja única toda la mano. Debajo de la piel, como ya sabemos, está el tejido celular subcutáneo o fascia superficial.
Y tercera capa corresponde a la fascia profunda, que yo voy a continuar denominándola aponeurosis superficial de la mano. Como ustedes pueden observar, las tres capas revisten como una hoja continua toda la mano, pero de acuerdo a la región o a la parte de la mano que reviste, se va a llamar, por ejemplo, la fascia profunda o aponeurosis superficial. Cuando reviste la parte anterior de la mano, se va a llamar aponeurosis palmar superficial o simplemente fascia palmar. Cuando esta hoja reviste la parte posterior de la mano, se va a llamar aponeurosis dorsal superficial de la mano o simplemente fascia dorsal. Así como tenemos una aponeurosis superficial, vamos a estudiar en la mano dos aponeurosis profundas. Una que está en relación y revistiendo a la parte anterior de los metacarpianos. Esa hoja se va a llamar aponeurosis palmar profunda o aponeurosis interósea anterior. La hoja profunda está en relación con la cara posterior de los metacarpianos, se va a llamar aponeurosis dorsal profunda o aponeurosis interósea posterior. En definitiva, tenemos entonces tres hojas fibrosas en la mano. La aponeurosis palmar superficial, la aponeurosis palmar profunda o interósea anterior, la aponeurosis dorsal profunda o aponeurosis interósea posterior y otra vez la aponeurosis superficial, que revistiendo la parte posterior va a recibir el nombre de aponeurosis dorsal superficial. Entre estas hojas aponeuróticas se van a limitar tres espacios, que son espacio anterior o palmar, que se encuentra entre la aponeurosis palmar superficial y la aponeurosis palmar profunda o interósea anterior. El espacio dorsal, que se localiza entre la aponeurosis dorsal superficial y la aponeurosis dorsal profunda, llamada también aponeurosis interósea posterior. Y entre las dos hojas aponeuróticas profundas, entre la interósea anterior y la interósea posterior, tenemos un nuevo espacio que es el espacio interóseo o intermetacarpiano. ¿Entre qué hojas aponeuróticas se localiza el espacio anterior o palmar? Entre la aponeurosis palmar superficial y la aponeurosis interósea anterior. ¿Entre qué hojas aponeuróticas se localiza el espacio dorsal? Entre la aponeurosis dorsal superficial y la
aponeurosis dorsal profunda o interósea posterior. ¿Y entre qué hojas se localiza el espacio interóseo? Entre la aponeurosis interósea anterior y la aponeurosis interósea posterior. De estos tres espacios, como ustedes pueden observar, el espacio anterior o palmar es el más espacioso y es el más importante de los tres por su contenido. Repito, para dividir o estudiar los compartimentos, tenemos que identificar primero la masa ósea de la región a estudiar, que corresponde a los metacarpianos. Luego, las capas anatómicas. De las capas anatómicas, la que nos interesa es la aponeurosis superficial de la mano, que comprende una palmar y otra dorsal. Esas son las aponeurosis superficiales de la mano, que es una sola hoja aún. Y tenemos la aponeurosis palmar profunda o interósea anterior y la aponeurosis dorsal profunda o interósea posterior. Entre esas hojas se limitan tres espacios: el espacio anterior o palmar, el espacio interóseo y el espacio dorsal. Bien, vamos a estudiar el espacio palmar, que es, decíamos, el más importante por su contenido. Y además porque el espacio palmar anterior está subdividido en tres espacios más pequeños o compartimentos por dos tabiques casi verticales que se desprenden de la cara profunda de la aponeurosis superficial de la mano. Ahí la estamos observando. La aponeurosis palmar superficial o fascia palmar de su cara profunda se desprenden dos tabiques casi verticales, uno externo o lateral que va a terminar en el borde anterior del tercer metacarpiano y otro tabique medial igualmente casi vertical que va a terminar en el borde anterior del quinto metacarpiano. De esta manera, el espacio anterior queda subdividido en tres espacios más pequeños o compartimentos. Compartimento lateral, que contiene los músculos de la región tenar. Compartimiento medial o hipotenar. Comprende los músculos hipotenares. Y un compartimento central o palmar medio, que es el más importante de los tres, por su contenido igualmente. ¿Y qué contiene? Los tendones flexores superficial, profundo, tendón flexor largo del pulgar y elementos muy sensibles como son las ramas terminales del nervio mediano. De estos tres espacios, el externo o tenar, el medial o hipotenar y el central o medio palmar, el más espacioso, más importante por su contenido es el central. Además de estos tres compartimentos, el que tiene comunicación con otras regiones es el central. El compartimento central, por ejemplo, se comunica libremente con el compartimento anterior del antebrazo
a través del túnel carpiano. Eso es importante tener presente. La comunicación que presenta el compartimento central en sentido proximal con el antebrazo, con la parte anterior a través del túnel carpiano, mientras que los compartimentos lateral y medial son casi cerrados. Presenta pequeños orificios que comunican con el compartimento central, orificios que son determinados por elementos vasculares, elementos nerviosos y a nivel del compartimento tenar por el tendón del flexor largo del pulgar. El espacio interóseo comprende los músculos interóseos, los palmares, que son 3. Ahí está el primero, situado en el segundo espacio interóseo, el segundo interóseo palmar, situado en el tercer espacio interóseo, el tercer interóseo palmar, ubicado en el cuarto espacio interóseo. Ahí están ubicados los 3 interóseos palmares y también están ubicados ahí los 4 interóseos dorsales que cierran totalmente el espacio intermetacarpiano, como usted ya debe conocerlo. Además de los músculos interóseos que ocupan los espacios interóseos, también encontramos elementos vasculares como la colateral de la cubital, que se denomina cúbito palmar, y observamos la rama terminal de la arteria radial. Ambas arterias se anastomosan, se unen entre sí y forman el arco palmar profundo de la mano. ¿Cómo está formado el arco palmar profundo de la mano? Por la anastomosis de la colateral de la cubital, que se llama cúbito palmar, con la terminal de la arteria radial, ¿no? Esas dos arterias se unen y forman el arco palmar profundo. Eso lo estudiamos en el espacio interóseo. También estudiamos en el espacio interóseo, además de los músculos interóseos señalados, la rama profunda del nervio cubital, que va a dar inervación a casi todos los músculos intrínsecos de la mano, excepto los lumbricales externos, excepto el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y excepto al flexor superficial corto del pulgar. Esos músculos que he nombrado de la región tenar y los 2 lumbricales laterales no son inervados por la rama profunda del nervio cubital. Y algo que se me estaba pasando era que además de contener el espacio central de la región anterior de la mano, además de contener los tendones flexores superficial y profundo, flexor largo, ramas terminales del nervio mediano, también se encuentra en este espacio el arco palmar superficial de la mano, que está formado por una colateral de la arteria radial que se llama radio palmar, que se va a unir con la terminal de la arteria cubital. De esa manera se va a formar el arco palmar superficial, que se va a encontrar, ¿no? En la región, en el espacio pretendinoso central. Es decir, entonces, que en la región anterior de la mano estudiamos 2 arcos arteriales. El arco arterial palmar superficial, de donde van a nacer las arterias digitales,
y el arco palmar profundo, de donde van a nacer las arterias interóseas anteriores. Ya en cuanto al contenido del espacio dorsal, es más sencillo, es menos complicada su anatomía y estudiamos ahí los tendones extensores de la mano y de los dedos, procedente de los músculos de la región antebraquial posterior. También encontramos aquí elementos vasculares y nerviosos, pero de menor importancia que los de la región anterior o región palmar. Ese es el estudio de los espacios y compartimentos de la mano. Entonces, un recorderis rápido, ¿no? Lo primero que hago es identificar el esqueleto de la mano donde se ha hecho la sección. En este caso, corresponde a los metacarpianos porque se hizo una sección transversal a nivel de la porción central de la mano. Y ahí tenemos los metacarpianos. Tenemos que identificar las capas anatómicas de superficie a profundidad, como son la piel, la fascia superficial o tejido celular subcutáneo, todo lo que está en amarillo, y en celeste tenemos la aponeurosis superficial de la mano, que es una hoja única, pero que la vamos a estudiar en dos porciones de acuerdo a la región que tapiza. Aponeurosis palmar superficial, aponeurosis palmar profunda. Y debemos identificar dos hojas aponeuróticas o profundas, una que se encuentra por delante de los metacarpianos, esa es la aponeurosis palmar profunda, otra que está detrás de los metacarpianos, esa es la aponeurosis dorsal profunda. Y entre estas hojas aponeuróticas vamos a encontrar tres espacios. Espacio anterior entre la aponeurosis palmar superficial y la aponeurosis palmar profunda. El espacio dorsal, que va a estar entre la aponeurosis dorsal superficial y la aponeurosis interósea profunda posterior o dorsal, aponeurosis dorsal, interósea dorsal. Y entre las dos hojas profundas, interósea anterior, interósea posterior, está el espacio interóseo que contiene los músculos interóseos y el arco palmar profundo, como también la rama profunda del nervio cubital. El espacio anterior, subdividido en tres espacios pequeños por dos tabiques verticales anteroposteriores, lateral, medial, en tres espacios pequeños. El espacio lateral o tenar contiene los músculos tenares, el tendón del flexor largo del pulgar y vasos. El espacio medial que contiene los músculos hipotenares y también vasos y nervios cubitales superficiales. Y luego tenemos el compartimento central o medio palmar, que contiene los tendones flexores superficial, profundo, el tendón flexor largo del pulgar, y me olvidaba antes de mencionar, aquí en este espacio se encuentran los músculos lumbricales. No hay que olvidar a los músculos lumbricales. También encontramos el arco palmar superficial de la mano y las ramas terminales del nervio mediano. Espero pues que haya quedado
o que les haya ayudado con esta explicación de los espacios y compartimentos de la mano. A continuación, vamos a estudiar las vainas fibrosas de la mano.